¿Qué es Dios? A Dios nadie lo vio jamás. Ojo que en el actual planeta Tierra hay más o menos 5.000 dioses y diosas y no sé cuántas religiones. Yo con Yahvé no quiero saber nada, un dios militar, machista, homofóbico. Yo con ese no quiero saber nada. Me quedo con el Dios de Jesús, un Dios que es papá y mamá nuestro. El guía me dijo, ¿sabe usted que Machu Picchu y los edificios del Cusco fueron hechos por extraterrestres? Un noviciado, un seminario, Giovanni, donde no me dieron una Biblia, lo que me daban era un rollo de alambres con un alicate para hacer cilicios. Cilicios son cinturones de fierro que te pones en la espalda o en la pata. ¿Para qué? Para sufrir, porque ya dijo San Pablo que hay que completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Bienvenido, José Ignacio López Vigil o Pepe el Hereje. ¿Cómo te llamo? Si te gusta Pepe el Hereje o si no, con mi nombre. ¿Cómo no? Te voy a llamar entonces indistintamente. ¿Te parece bien? Excelente. Pepe, voy a hacerle la pregunta a Pepe primero. A Pepe el Hereje. A Pepe el Hereje. ¿Qué es Dios? Pero esa más que pregunta es casi un... Iba a decir un tratado de teología. Y en realidad, Giovanni, se han escrito libros, bibliotecas enteras sobre Dios. Personalmente yo creo que Dios cabe en 6 palabras. Toda la teología que se ha dicho cabe en 6 palabras. ¿Sabes cuál? ¿Cuáles? A Dios nadie lo vio jamás. Te repito las 6 palabras, oigan, a Dios nadie lo vio jamás. Eso dice la misma Biblia. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos somos tan chiquiticos, tan hormiguitas en un universo tan descomunalmente grande, que de Dios, ¿qué podemos decir nosotras las hormiguitas? Podemos decir que no decimos nada, podemos decir que no sabemos nada de Dios. Sin embargo, sobre Dios, como te digo, se han escrito bibliotecas. Cada religión, ojo que en el actual planeta Tierra hay más o menos 5.000 dioses y diosas y no sé cuántas religiones. Cada religión tiene su Dios, tiene su diosa y piensa que su Dios o su diosa es el único y verdadero, ¿ya? Hablemos de los dioses más cercanos a nosotros, que son los dioses que aparecen en la Biblia. Y lo digo en plural, ¿sabes por qué, Giovanni? Porque en el Antiguo Testamento se habla de un Dios, Yahvé, un Dios militar. El apodo de Yahvé es Yahvé Sebaot, que significa Yahvé de los ejércitos. O sea que Yahvé, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, es un Dios militar. Pero además de militar es misógino porque no hace alianza con las mujeres, solamente con el prepucio de los varones, pero además homofóbico. Dice que a los homosexuales hay que matarlos, pero además, ¿cómo se llama esto? Chauvinista, los paganos pueden ser matados, solamente hay un pueblo elegido que es el pueblo judío. Mejor dicho, que el Yahvé Sebaot que aparece en el Antiguo Testamento no es mi Dios. Yo no creo en ese ídolo que se llama Yahvé Sebaot. Curiosamente, en el mismo pueblo judío, unos años más tarde, hace unos 2000 años, un poquito menos, apareció un judío, Jesús de Nazaret, Galileo, que dijo, no, Señor, ese no es el nombre de Dios. Y Jesús le dio un nuevo nombre a Dios. ¿Qué nombre le dio? Abba. Abba en hebreo, mejor dicho, en arameo, significa papá, papito, papaíto. Y todavía más, porque en una parábola, la mejor de los cuentos que nos echó Jesús, la parábola del hijo pródigo,
dice que Dios no solo es papá, sino mamá, que Dios tiene entrañas de mujer. Oye, con ese Dios yo sí camino. Yo no sé, ustedes amigos y amigas de Calvo y Claro, pero yo con Yahvé no quiero saber nada, un Dios militar, machista, homofóbico, yo con ese no quiero saber nada. Me quedo con el Dios de Jesús, un Dios que es papá y mamá nuestro. Sabes que Dios, y cómo te voy a preguntar si sabes, tú sabes, Dios ha sido objeto de cuestionamientos enormes a lo largo de la historia. Enormes. No solo por parte de ateos, sino como bien decías, de otras religiones, en fin, todo esto, ¿no? Pero también hay ciertas tesis, ciertas teorías que hacen que uno preste la atención a algo, a lo que vamos a ingresar de inmediato, ¿no? Dios está, y siempre miramos al cielo, siempre miramos a lo alto cuando se piensa en Dios, y de hecho, en múltiples religiones se habla de la llegada desde el cielo, de Dios, todo esto. Pero sabes que hay mucha gente, sobre todo en estos momentos después que se han desclasificado una serie de documentos por parte del gobierno de Estados Unidos, de algunas instituciones que están muy vinculadas con los viajes en el espacio, en el cosmos, la astronomía, como quieren llamarle, de que hay referencias en muchos documentos históricos y religiosos a la llegada de seres de otros mundos, a contacto con seres de otros mundos, o sea, aliens, extraterrestres. ¿No cabría la posibilidad de que Dios fuera un extraterrestre que llegó hace cientos de años? No, no creo. A ver, yo creo que, imagínate, solo en la Vía Láctea, y la Vía Láctea es una galaxia entre 200.000 millones de galaxias, pero solo en la Vía Láctea tenemos 100.000 millones de estrellas con planetas. Mejor dicho, que ¿quién no va a creer que hayan múltiples planetas donde haya vida, vida inteligente, seguramente más inteligente que la nuestra, que estamos destruyendo nuestra única casa Ujú. común, ¿verdad? Que haya seres inteligentes, gente con 4 manos, con 16 ojos, qué sé yo. La evolución hace tantas cosas sorprendentes, ¿verdad? Pero las distancias astronómicas son tan grandes. Imagínense ustedes que la estrellita, la vecinita de nuestra, que es Alfa Centauri, ¿verdad? Alfa Centauri, que es la estrellita más cerca al Sol, queda a 4 años luz. Pero para llegar a Alfa Centauri, que es la vecinita del barrio, tendríamos que montarnos en un cohete y navegar 30.000 años de ida y otros tantos de vuelta. Mejor dicho, que tendríamos que hacer en el cohete miles de generaciones para llegar. Mejor dicho, el universo es tan descomunalmente grande que imaginar que esos extraterrestres llegaron acá y no, no, no. De que hay vida inteligente y vida maravillosa en millones de planetas, no tengo duda. De que hayan llegado hasta nosotros, creo que todavía no. Fíjate, la última vez que yo visité Machu Picchu allá en Perú y subimos al Huayna Picchu, el guía me dijo, ¿sabe usted que Machu Picchu y los edificios del Cusco fueron hechos por extraterrestres? Y yo digo, hermano, no desprecies a tus abuelos que sabían de arquitectura. Ahora se ha descubierto que las grandes sillares, las grandes piedras de Machu Picchu fueron fabricadas por ellos. No es que las tallaban, las fabricaban las piedras con argamasas de hierbas y arenas y cosas. Mejor dicho, que con el profundo respeto a los extraterrestres y a quienes crean en ellos, yo también creo en ellos, pero en lo que no creo es que hayan llegado todavía a nuestro pequeñito planeta, como decía Carl Sagan, un punto azul pálido. Así hablaba Carl Sagan del planeta Tierra. Pepe,
o José Ignacio en este caso. José Ignacio, cuéntanos un poco sobre tus orígenes, dónde naces y cómo fue, en qué entorno tú naciste y cómo fue tu infancia. A ver, yo nací en Cuba, en La Habana concretamente, una familia de clase media baja, no teníamos dónde, dónde caernos muertos, una casa alquilada. Pero mi papá, que era amigo de los curas del colegio de Belén, en Belén estudió Fidel, Sí. amigo de los curas del colegio de Belén, me matriculó a mí y a mi hermano menor en el colegio de Belén. Una educación académicamente buena, religiosamente pésima. Eran las devociones, eran la Virgen, eran los rosarios, los 9 primeros viernes del Sagrado Corazón, en fin, todo ese rollo. Mi papá y mi mamá, muy católicos, entonces estaban felices y todavía más felices cuando yo dije que quería meterme a cura, pero Giovanni, lo dije porque el entorno en el que estaba me presionaba bastante. En eso gana Fidel la revolución, año 59, nosotros fuimos corriendo atrás del tanque donde estaba Fidel y Camilo Cienfuegos, todo bien, toda Cuba estaba feliz con el triunfo contra Batista, pero las cosas se fueron cambiando, sobre todo en el año 61, después de la invasión gringa en Valle de Cochinos, se envenenó mucho el ambiente. Mi papá entró en pánico, como tanta clase media religiosa cubana, entró en pánico y decidió sacarnos de Cuba. No era tan fácil, hubo que hacer una novela larga que no te la cuento. Por suerte, mi papá apuntó a España y no a Miami. Tengo enormes amigos en Miami, pero mi papá prefirió, por razón de abuelos asturianos, llevarnos a España y entonces salimos hacia España en una novela, en un barco. Bueno, ¿para qué te cuento? Llegamos a España, en España hubo que trabajar, yo no sabía hacer nada, porque en el colegio no te enseñan ni a cambiar un foco de luz, ni a escribir a máquina. Yo solo sabía nociones de historia, de matemáticas que no te servían para ganarte la vida. Bueno, me contraté como fumigador de manzanos en Asturias, me votaron a la semana. Me contraté como asesor de un vendedor de telas. Perdóname, ¿qué edad tenías en ese momento? 16. 16. Sí. El vendedor de telas me votó a los 3 días porque yo no sabía ni escribir a máquina ni nada. Fuimos a Madrid. En Madrid trabajé un año vendiendo tapones de plástico en el Corte Inglés. Mi creatividad era vender tapones redondos o cuadrados. Ese era el ejercicio de mi creatividad. Ahí pasé un año, después vendí libros con unas lesbianas que tenían una librería, en fin, no les alargo. El caso es que me metí al noviciado de los jesuitas en Valladolid. Con 16 años. Con 17. 17. 17 y medio. Ya. Un noviciado, un seminario, Giovanni, donde no me dieron una Biblia, lo que me daban era un rollo de alambres con un alicate para hacer cilicios. Cilicios son cinturones de fierro que te pones en la espalda o en la pata. ¿Para qué? Para sufrir, porque ya dijo San Pablo que hay que completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Mejor dicho, que en España pasé un año, por suerte, un año solamente. Jugábamos fútbol con sotanas negras hasta los tobillos, nos mezquinaban hasta el papel higiénico para ser pobres, porque había que hacer voto de pobreza, castidad y obediencia. Qué pobreza si teníamos todo resuelto, qué castidad si ahí no había una sola mujer a quien le íbamos a echar el ojo, ¿verdad? La obediencia era la que había que obedecer. Por suerte, al final del año nos llevaron, hablo en plural porque éramos un grupo de 9 cubanos. En España y en España, en Valladolid. Pero en Dominicana, en República Dominicana,
abrieron un seminario de los jesuitas. Ujú. Entonces, a ese grupo que estaba en España nos llevaron a República Dominicana. La gran felicidad es que pasamos de sotanas negras a sotanas blancas por el calorazo. Claro. Pero ¿qué pasó? Que a los 6 meses de llegar a Dominicana, Estados Unidos invadió República Dominicana para derrocar a Juan Bosch. La invasión, nosotros vimos los marines gringos a 300 metros de la casa donde estábamos en Santo Domingo. Un relajo, donar sangre, un desastre, no me alargo en eso. Dicen, no, aquí no pueden seguir estudiando. La misma bola de jesuitas cubanos nos llevaron ¿a dónde? A Venezuela, a Los Teques. Pero en Los Teques estaba la guerrilla también venezolana. Claro. Tampoco se podía. Pasamos un año en Los Teques, ¡bum! Nos trajeron aquí a Quito, Ecuador, en el año 67 para hacer los estudios de filosofía. Y me paro ahí porque la historia es Oye, larga. pero no, es que es apasionante esa historia, pero justo que estamos abordando este tema, antes de irnos a otros temas también, ¿cómo fue que tú conociste a Dios? Y esa, ¿cómo llega Dios a ti? Y esa decisión de ingresar, porque me dices que fue una decisión tuya. Claro, fue una decisión mía. Yo dije, yo me meto de cura jesuita. Claro que fue una decisión mía, pero yo tenía presiones familiares. Mi abuela, a quien le cortaron una pierna por una gangrena galopante, me agarraba cuando yo la acompañaba a ella en el dolor, me agarraba las manos y me decía, José Ignacio, tú tienes que ser jesuita. Y mi mamá me decía, yo quiero un hijo jesuita. Y mi papá, entonces había una presión familiar grande. Yo dije, bueno, pues vamos a ser jesuitas y de eso es lo que se trata. ¿Pero lo decías por convicción? No, sí y no. Lo hacía por convicción porque yo dije sí, pero la libertad humana está tan condicionada socialmente que sí, no y sí. ¿Qué era Dios para ese muchacho en ese momento? Porque, a ver, hay o algo, yo diría que muy recurrente en los jóvenes, adolescentes, eras un adolescente apenas, con respecto a Dios, y que yo he tenido la oportunidad incluso de entrevistar a chicos sobre este tema, y existe un concepto extremadamente abstracto sobre qué es Dios en esa edad. Algo en lo que es una etapa en la que el adolescente, bueno, lo dice, es una etapa de búsqueda, de experimentación, en la que no se sabe y se quiere saber, pero en ese momento, ¿cuál era? En ese momento, ¿no? Yo quiero que te traslades a esa época y cómo tú veías a Dios, qué era Dios para ti en ese momento. Yo no pensaba en Dios, ni Dios era nada para mí. Yo pensaba en Jesús, en Jesucristo, en los evangelios, porque en mi casa se leían los evangelios. Mi papá nos hablaba mi papá tenía libros de Tierra Santa y nosotros íbamos a hojear. Mira el lago de Cafarnaúm, mira a Jerusalén. Por acá entró Jesús montado en un burro el domingo de Ramos. La conversación en mi casa era una conversación religiosa, pero no sobre Dios, sino sobre Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret. Y si tú me preguntas, a mí más que Dios me interesaba seguir los pasos de Jesús. ¿Para qué? Para cambiar el mundo, para que el mundo fuera más... El Jesús revolucionario. Sí, aunque en aquella época no le llamábamos así. Claro. Perdón, que hace mucho frío aquí, pero un Jesús que quería un mundo mejor. Incluso eso fue una consigna que mi padre me enseñó, luchar por un mundo mejor. No sabíamos exactamente en qué consistía la mejoría, pero en aquella época yo lo que pensaba era seguir el plan de Jesús, el proyecto de Jesús para conseguir un mundo mejor. José Ignacio, este espacio lo ven personas católicas, evangélicas o cristianas o protestantes, ateos. Este espacio lo ven personas de
de múltiples ideologías. Y esta pregunta estoy convencido de que muchos de los que están mirando en este momento quisieran hacértela. Ajá. ¿Jesús existió? Sí, ¿Fue claro. real? Clarísimo. Nadie niega bueno, hay gente que niega que Jesús no existió, no, pero no porque Flavio Josefo dijo, no, esos son testimonios. Es una figura tan potente en la historia del occidente cristiano que es imposible negar su existencia. El problema no es que existió, claro que existió. El problema es cómo existió. ¿Qué hizo? Ese es el problema. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para tener tan grande una multitud de seguidores? Ahí es otra historia. Pero de que Jesús existió, sí, eso no hay problema ninguno. Los testimonios evangélicos que han sido escritos, editados y releídos y reescritos, pero se puede estudiar. Yo estudié muchos años de teología. Todavía sigo estudiando teología, exégesis, crítica textual, para ir descubriendo en los evangelios lo que es más auténtico, lo que son adornos, lo que es palabras muy ciertas de que Jesús las haya dicho, y otros que se lo han puesto en la boca a él. Uh-huh. Por decir, yo he estado hablando ahora del infierno. Jesús ni creía en el infierno, ni nunca habló del infierno, ni siquiera con esa palabra. Jesús hablaba de la gehenna. ¿Qué era la gehenna, Giovanni? El basurero de Jerusalén. Usted va a Jerusalén y el valle sur, que se llama el valle de la gehenna, era el basurero. Entonces ahí los viernes por la tarde las mujeres sacaban la basura y venía un quemador con azufre y fuego y azufre, quemaba toda la basura. Jesús, inspirándose en ese basurero, decía a los hipócritas, a los que no tienen compasión con la gente pobre, habría que echarlos de cabeza en la gehenna. Pero él no estaba pensando en ningún infierno eterno ni nada de eso. Después los traductores cambiaron la palabra gehenna por infierno, y después los teólogos, fanáticos teólogos, terroristas religiosos, dijeron que el infierno era eterno y que ahí te van a cocinar como un pollo a la brasa durante toda la eternidad. Si Jesús leyera la teología sobre el infierno, volvería a sacar el látigo, como hizo una vez allá en Jerusalén. O sea que podemos estar tranquilos, el diablo no existe. El diablo no existe, el infierno no existe. Por favor, el infierno es una invención ¿sabe? El diablo. ¿Cuándo y dónde se inventó el diablo? En lo que hoy se llama Irán, Persia, en la religión de Zoroastro. En la Biblia, si ustedes ven en la Biblia, nunca se habla del diablo. ¿Por qué? Porque Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, hace el bien y hace el mal también. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento lo hace un solo Dios, Yahvé. No se habla del diablo ni en los libros históricos, ni en la Torá, ni nada de eso. ¿Cuándo se inventó el diablo? Los israelitas en el siglo VI antes de Jesús fueron invadidos por los babilonios. Esclavizados, los llevaron a Babilonia. En Babilonia la religión era la religión de Zoroastro. En la religión de Zoroastro hay un dios y un diablo. El diablo se llama Arimán, no Calimán, No Calimán. No Calimán. No, se llama Arimán. Entonces los hebreos, los judíos que estuvieron 50 años en Babilonia, se les pegaron esas malas ideas, y cuando regresan por orden de Ciro el Grande de Persia, regresan a Israel, vienen con las ideas de que hay un Satanás, un diablo. Por cierto, el libro de Job, que es el primer libro que habla de Satanás, está escrito después de la esclavitud en Babilonia, y por eso habla del diablo. El diablo no existe, hermanos, es imposible. Usted no puede creer en Dios y en el diablo. Son creencias incompatibles. ¿Saben por qué?
porque si existe el diablo, ¿qué Dios tan débil, por no decir otra palabra, sería que en toda la historia del universo no ha logrado acabar con ese diablo? O sería muy débil o sería muy malvado que deja suelto una criatura para tentarnos y hacernos el mal. No, el diablo no existe, solo existe Dios. ¿Por qué decides dejar el sacerdocio? Yo hice toda la carrera con los jesuitas, fue una carrera larga, de 13 años, estuve 4 años como sacerdote jesuita. ¿Dónde ejerciste? En República Dominicana. Ya. Me ordenaron en Madrid, España. Bueno, estudié teología en Bélgica. Me ordenaron en Madrid, España, donde estaba mi familia exiliada. Y de ahí vine a República Dominicana a trabajar en radio, pero ya como cura. Yo podía confesar, dar misa, bautizar, hacer todo como cura. Me aburrí. ¿Y saben ustedes por qué me aburrí yo de eso? Sí, porque yo veía, Giovanni, una contradicción tan grande entre lo que dice el Evangelio y lo que dice la iglesia. Era una cosa tan contradictoria que Jesús en el Evangelio dice, felices los pobres, felices las pobres, y la iglesia estaba con los ricos. El Evangelio dice, los últimos serán los primeros, y la iglesia estaba con los primeros que no eran los últimos. Jesús nunca prohibió ninguna comida, Jesús nunca se inventó eso de que en una hostia y un cáliz está el pan y el cuerpo y la sangre. Toda la teología de la Eucaristía, me perdonan los católicos que me están escuchando, pero toda la teología de la Eucaristía es un insulto a Dios. Cómo Jesús, que estaba delante de sus apóstoles, delante de su gente, iba a coger un pedazo de pan y decirles a ellos, ahí está mi cuerpo, si su cuerpo era él estaba delante de ellos. La teología de la Eucaristía es una maniobra muy fea, inspirada en la primera carta a los Corintios de San Pablo. ¿De dónde San Pablo sacó esa famosa frase de hagan esto en memoria mía, mi cuerpo? ¿De dónde lo sacó? ¿Saben de dónde lo sacó? Les voy a contar. Pablo nació en Tarso, por eso se llama Pablo de Tarso. Tarso era una de las capitales más fuertes de la religión mitraica, la religión que adoraba al dios Mitra. Mitra es el sol, que viene de Zoroastro también, de la religión persa. Pablo, que nace en Tarso, conocía los ritos de la religión mitraica. Mataban un toro y la sangre del toro era la sangre de Mitra, y comer el pan era comer el cuerpo de Mitra. Pablo conocía esos ritos y Pablo, ustedes me disculpan, los copió y dijo que Jesús había dicho eso en la última cena. Jesús nunca dijo eso, por favor. Yo comprendo que lo que digo puede ser insultante para algunos de ustedes, pero no me crean lo que yo estoy diciendo. Investiguen, estudien y verán que llegamos a las mismas conclusiones. Para ir a tu pregunta, sí. Era una contradicción tan grande entre lo que yo estaba haciendo y lo que había dicho Jesús y lo que yo estaba viviendo. Me acuerdo una vez, Giovanni, mira, yo viví mucho en la frontera con Haití. República Dominicana está dividida en Dominicana y Haití, y de Haití viene toda una la isla de la Española. Exactamente, que era la isla española. La religiosidad haitiana tiene toques de tambores, y al tocar esos tambores que lo sientes tú en la tripa, los espíritus, los orishás africanos, Obatalá, Changó, Oshun, se montan en los tocadores de los tambores. Yo recuerdo, estaba yo con un micrófono grabando y transmitiendo para Radio Santa María en Dominicana, una de estas experiencias de fe, y le pregunto yo a una de las que estaba ahí, le digo, ¿pero tú crees de verdad que Changó
y Ochun vienen al toque de tambores y se montan en los seres que estamos acá. Dice, claro que sí. Dice, pero ¿cómo tú vas a creer eso, mija? ¿Cómo tú vas a creer que un Dios baja del cielo y se monta cuando se llama con el toque de tambores? Me dice ella, Padre Ignacio, así me llamaba. Padre Ignacio, estamos empatados. ¿Usted cree lo mismo? ¿Usted cree que cuando usted dice unas palabras, este es mi cuerpo, el Dios del universo viene y se cuela en una hostia y en un cáliz de vino? Estamos empatados, Padre Ignacio. Y yo dije, señora, usted sabe más de teología que yo. Hermanos, toda la teología del pan y el vino consagrado y las hostias y la sangre y la Eucaristía es copiado de la religión de Mitra. Averigüen, investiguen. Vamos a una serie de preguntas ahora que aparentemente suelen resultar para muchos trilladas, pero que tienen una importancia muy valiosa en toda entrevista. ¿Quién ha sido tu mayor influencia en la vida, José Ignacio? Bueno, muchas influencias. Mi madre fue decisiva en lo que yo pienso hasta el día de hoy. Mi madre me enseñó a respetar a todos los seres humanos por el mismo valor. Allá en nuestra casita en La Habana venía un negro a vender pescado y yo recuerdo la frase de mi madre siempre: él no es más ni menos que tú. Todos los seres humanos valen lo mismo a los ojos de Dios. Mi madre me enseñó un pensamiento democrático, de no pensar que ni por raza, ni por orientación sexual, ni por país, ni por edad, ni por nada, ni por sexo, nadie vale más que nadie. Ese pensamiento democrático se lo debo a mi madre. A Jesús de Nazaret, mi gran inspiración casi desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy. Jesús de Nazaret, a quien yo no llamo Jesucristo, porque el Mesías, el Cristo, no es una persona, es el pueblo, ¿ya? Yo nunca hablo de Jesucristo, sino de Jesús de Nazaret, que encabezó, que lideró, que nos enseñó un mundo, una comunidad más justa, más equilibrada, ya. Y a nivel, qué sé yo, a nivel literario, Eduardo Galeano para mí fue siempre un faro de luz. Lo conocí, tuve el gran honor de conocerlo, de comer en su casa, de hablar mucho con él, de traducirle a radio Las Venas Abiertas de América Latina, en fin. Entonces Galeano me ayudó mucho a mí en escribir y en comprender el mundo de una manera más equilibrada. José Ignacio, ¿cuál sería o qué consejo tú le darías al José Ignacio López Vigil más joven? Que no fuera tan ingenuo, que no fuera tan ingenuo. Yo fui muy ingenuo, por no decir bobo, pendejo, ¿verdad? Yo fui muy ingenuo creyendo que si nos uníamos los seres humanos haríamos un mundo mejor y tal, y no lo logramos mucho. Diciendo esto, no quiero decir que no haya que seguir luchando, al contrario, hay que redoblar la fuerza. No hay que perder la esperanza, pero en el caso mío, yo fui muy ingenuo creyendo que desde una congregación religiosa, desde una iglesia, desde un proyecto político, podíamos hacer las cosas. Hoy día pienso de otra manera. En un mundo tan contaminado, tan tóxico desde nosotros, desde la especie humana, desde el ser humano, en el que con solo ingresar a redes sociales te encuentras a estos autodenominados gurús del éxito en la vida, que son excelentes, entre comillas, motivadores, un mundo en el que el egoísmo es el centro del mercado. En un mundo así, ¿cómo tú definirías el éxito para las personas? ¿Y consideras que tú lo has alcanzado? A ver, para mí el éxito de una persona no se mide con la billetera, no se mide con el lugar donde vive, ni la ciudad donde vive. Para mí el éxito de una persona son sus relaciones humanas, su capacidad de amar y ser amado, aunque eso suena un poco barato, ¿no? Pero si tú tienes amigos y amigas,
si tú tienes relaciones humanas chéveres, si tú sirves, si tu vida no es para servirte de los demás, sino para ayudar a que la gente sea mejor, yo creo que esa es la mejor definición de éxito. El éxito no es el dinero que acumulas, eso dentro de unos añitos ni ustedes ni yo estaremos hablando, sino estaremos ya en otra dimensión, ¿verdad? El éxito es el amor que diste, el amor que recibiste. Bien. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ojo, parecería que estamos terminando la entrevista, pero todavía falta mucho por conversar, ¿no? Si tuvieras que cambiar algo en este mundo nuestro, en este planeta nuestro, en este instante, ¿qué sería? El petróleo, que dejen el petróleo bajo tierra, que dejen el gas y el carbón bajo tierra, que no jodan tanto a la madre naturaleza. Estamos destruyendo nuestra casa común. El cambio climático no es que va a venir, ya está. El desastre ambiental no es que va a llegar, ya está. Ya estamos sufriendo las consecuencias y seguimos por la ambición de estas multinacionales, por la ambición, por la avaricia. Seguimos, imagínate la COP que se hizo ahora en Dubái, ni siquiera salió la palabra petróleo, tímidamente seguimos destruyendo. Si algo uno pudiera cambiar sería arrasar con esas corporaciones de avariciosos, ¿verdad?, que están destruyendo el planeta. Pepe, ¿dónde aparece Pepe el hereje? ¿Dónde aparece, en qué punto de tu vida aparece la radio? Algo que ha sido puntal en tu vida, diríamos, ¿no? ¿En qué punto aparece? Te cuento, terminé la filosofía aquí en Quito todavía como jesuita, ¿verdad? Y los jesuitas tienen un periodo de magisterio, me mandaron a hacer magisterio en una ciudad dominicana que se llama Dajabón, en la frontera con Haití. Y me dieron unas clases tan aburridas, por Dios, yo tenía que hablar de castellano, ya ni me acuerdo. Yo me aburría tanto que fui para entretenerme a una radio comercial que había en el pueblo, Radio Beler se llamaba. Le digo yo al director, oiga, yo le puedo hacer un programa de radio. ¿Cuánto me cobra? Yo le digo, no te cobro nada, yo te lo hago gratuitamente, yo para entretenerme. Y me puse a hacer un programa de radio dando consejos bobos y poniendo musiquita, bueno. Pero resulta que no habían pasado ni 10 días cuando viene un grupo de campesinos a visitarme y me dice, Padre Ignacio, usted nos acompaña. Y digo, ¿a qué? Es que hoy por la noche vamos a invadir las tierras que el terrateniente nos robó. Vamos a cortar los alambres de púa y vamos a meternos en las tierras y queremos que usted nos acompañe. Le digo yo, pero ¿y qué voy a hacer yo en esa toma de tierra? Usted va a venir con su micrófono, nos va a grabar y después lo va a pasar en su programa de radio. Yo, más por aventura que por democracia, yo los acompañé, les grabé, le hice la entrevista, quien encabezaba la toma de tierras era un inválido, le decían el mocho, tenía las 2 piernas cortadas, él iba en su silla de ruedas, entrando a medianoche en las tierras que el terrateniente les había robado. Ingenuo de mí, al día siguiente, sin editar mucho, en el programa de radio que se llamaba Frontera Impaciente, comienzo a pasar yo las entrevistas de Mocho y de los campesinos. El director bajó hecho una furia, cerró la consola, me abrió la puerta y me dice, lárguese de aquí, qué sé yo. Me votó, el programa no pudo continuar. Para mí, Giovanni, fue la mejor escuela de radio. Ahí yo descubrí el poder de la palabra popular. Y desde ahí, te hablo del año 68, desde ahí hasta hoy estoy haciendo radio. Apasionadamente. Apasionadamente. Es que si usted no hace las cosas con pasión, hermano, mejor no las haga. Hacemos la radio con pasión y hacemos las herejías también con pasión. Porque, ¿de dónde? Primero que todo, ¿por dónde? ¿Qué quiere decir hereje? Porque hay mucha gente que la palabra hereje
o sea, la palabra hereje suena. le suena enorme, le suena como una falta de respeto, como una grosería. Y es un piropo, hermano. Hereje es un piropo. La palabra hereje viene del griego hereticus, que significa una persona que piensa con libertad. Eso es hereje. Una persona de pensamiento libre. Lo contrario de hereje es dogmático. El hereje piensa por su cabeza, el dogmático obedece lo que le dicen otras cabezas. El hereje tiene libertad de pensamiento, el dogmático obedece, baja la cabeza y dice amén, amén, amén. Entonces a mí me gusta, me parece que es una palabra, claro, hace un par de siglos o 3 siglos ya yo habría sido quemado vivo en la Puedes estar hoguera. completamente seguro, Ya hermano. me habrían quemado vivo en la hoguera. Tanta gente buena, pensadores brillantes que fueron asesinados por la maldita Inquisición. Yo no digo Santa Inquisición, por la maldita Inquisición, una estructura delincuencial que se inventó la Iglesia Católica para acabar con los herejes. Pero bueno, todavía no me han quemado vivo, con lo cual sigo diciendo No te han herejías. quemado, no te han quemado, pero me imagino que debes haberte buscado Ah, no, me censura, insultan. Hay problemas, en fin. tres insultos que se repiten casi a diario. Bueno, a veces insultan a mi mamá, etcétera. Bueno, pero los 3 insultos recurrentes siempre es viejo, viejito, viejo del diablo. Y señores, bueno, yo estoy muy feliz de la edad que tengo, 78 años, yo estoy ya en la cuarta edad, o mejor dicho, en la juventud acumulada, que podríamos decir, Así es. pero quienes me insultan como viejo también deseo que lleguen a la edad a la que yo he tenido la suerte de llegar. El primer insulto es viejo, este viejo. El segundo insulto es ignorante, bruto, ignorante. La Biblia dice que, bueno, he tenido también la suerte de estudiar muchos años en varias universidades muy prestigiosas como Lovaina, como Comillas, como acá mismo en Quito, en la Facultad San Gregorio, en fin. He tenido la oportunidad de estudiar muchos años de filosofía, de teología, de literatura, pero me siguen llamando, usted es un ignorante porque ignora lo que dice el capítulo tal de la Biblia. Y el tercer insulto, ¿sabes cuál es? Homosexual. Ah, ese es con otras palabras, ¿verdad? Ojalá dijeran, no, te dicen que se te moja la canoa, todas las barbaridades. Bueno, entonces yo en uno de los TikToks llamé a mi compañera Tachi y le dije, a ver, les presento a mi compañera, no tengo nada contra los homosexuales, pero soy heterosexual, esa es mi compañera Tachi. Tachi saludó a mis seguidores en TikTok. No, eso no sirvió para nada. Siguieron diciendo, usted es un gay disfrazado, salga del closet. Bueno, insultos muchísimos, pero ¿sabes lo que yo a veces digo o recuerdo lo que mi abuelita me enseñaba? Mi abuelita decía, quien insulta es quien no tiene argumentos. Entonces, tantos insultos a veces digo yo, ¿será que no tienen otro argumento más que decir? La Biblia dice que, claro, la Biblia dice, pero ¿quién le dijo a usted que la Biblia es palabra de Dios? ¿Ah? ¿Quién se lo dijo a usted? Se lo dijo seguramente su abuelita o su tatarabuelita y echamos para atrás, echamos para atrás. Eso sería otro TikTok de hablar. ¿Quién nos dijo que la Biblia es la palabra de Dios? Bien, bien. José Ignacio, volvemos ahora a una serie de preguntas, de esas que aparentemente son muy, muy trilladas, pero antes de llegar a ellas, una relacionada con la radio. ¿La radio entonces no está en peligro de fenecer? No, la radio goza de excelente salud. Yo diría que todos los medios de comunicación, Giovanni, gozan de excelente salud. Estamos viviendo en un planeta intercomunicado por todos lados. Por eso la gente está con su celular, está con la radio, con la televisión, con los TikTok y con todo. Estamos sobreinformados, sobrecomunicados. Y eso está muy bien. A veces se convierte en un vicio. Hay gente que se sienta a la mesa de comer
y no habla con su familia, sino que está con el celular. Bueno, pero eso ha pasado en todos los tiempos y lugares, ahí no hay problema. No, la radio goza de excelente salud. Ahora bien, la radio tiene un enorme desafío que es multimedializarse, es decir, eh, encontrar las grandes oportunidades que les da el video, las letras, la pintura, todo. Tenemos que multimedializar la radio. Bien, excelente consejo ese, ¿sí? Coincido completamente ¿Verdad contigo, que hermano. sí? Coincido completamente contigo, sí. A unos le llaman radio visual, otros le llaman, pero de eso se trata. Antes de que sigas y me sigas preguntando, me viene a la cabeza que he dicho que en los TikTok me insultan y me insultan. Ah, no, pero también me agradece muchísimas cosas. Pero claro. Hay mucha gente que me dice, me ha quitado la venda de los ojos, me ha quitado las alas de cucaracha que tenía yo en la cabeza. Ayer mismo me escribió una chica mexicana y me pregunta, dice, ¿puedo comer morcilla? Creo que le dicen moringa en México, qué sé yo. Y le digo, ¿por qué me pregunta? Dice, porque el pastor me dice que está prohibido comer nada que tenga sangre. Y le digo, a ver, mija, come lo que te dé la gana, come la morcilla y todo lo que sea sabroso, no comas nada malo o venenoso. Jesús dijo clarito lo dijo, que lo que ensucia al hombre no es lo que entra por la boca, porque eso va a la letrina, al excusado. Lo que ensucia al hombre es lo que sale de la boca. Mejor dicho, que tú cómete todas las morcillas que quieras, no te atragantes y habla bonito, que de tu palabra, que de tu boca salgan cosas lindas y amorosas. Lindo, hermano. Lindo mensaje. Quiero decirles que en esta entrevista a José Ignacio López Vigil, ustedes están teniendo acceso al hombre, a su pensamiento. Para conocer a un ser humano, tienes que conocer cómo piensa, tienes que saber cómo él piensa y cómo actúa. Y he de decirles que es una persona absolutamente auténtica, porque yo lo puedo dar fe, le conozco en varios escenarios, no solo profesionalmente trabajando, sino en conversaciones, en diálogos, en conversaciones que hemos tenido sobre determinados temas. Y ahora, después de esto que acabo de decir, que me ha dado muchísima risa lo de la morcilla. Sí, el pastor le prohibía comer morcilla. Sí. Hermano, si pudieras tener una cena con cualquier persona, viva o fallecida, ¿cuál sería? Si pudieras sentarte a cenar con una persona. Con mi mamá y mi papá, sin duda, pero eso es como todo el mundo debe decir lo mismo, seguramente, ¿no? Pero si para ti son las personas más importantes en ese caso, lo son. Fueron muy fundamentales. Para mí, mi papá y mi mamá fueron, porque me enseñaron unos valores que yo los mantengo todavía. El valor de que todos los seres humanos valemos exactamente lo mismo. Somos diferentes, claro, por suerte, si no sería un aburrimiento la Pero vida, valemos ¿no? igual. Valemos igual. Somos diferentes, pero valemos igual. Valemos igual por el color de la piel, por el país donde naciste, por la edad que tengas, por la orientación sexual que tengas. Vale exactamente lo mismo un homosexual, un gay, un bi, un inter, un queer, un hetero. Yo soy heterosexual. Valemos exactamente lo mismo. Y por cierto, valemos lo mismo ante la ley y ante los ojos de Dios. Eso es lo que mi mamá siempre me recalcaba, ¿verdad? ¿Qué le dirías a tu mamá y a tu papá en esa cena? Le diría a mi mamá y a mi papá, aprendí de ustedes lo que soy y lo sigo viviendo. Me hiciste emocionar porque fueron mi madre y mi padre, para mí fueron decisivos, sí. Eso veo, sí. Les agradecí siempre, ya murieron ellos, pero me enseñaron los valores más importantes, pienso yo, en la vida. En 3 palabras, ¿cómo tú te defines? 3 palabras, ¿no? En 3 palabras. Agnóstico con esperanza. Son 3, ¿no? Interesante. Son 3 nada más. Sí. Agnóstico, ¿qué quiere decir? Que no sabemos.
Ateo es el que niega a Dios. Creyente es el que afirma que Dios existe. Yo pienso que no sabemos realmente. Ojalá que exista Dios, por eso pongo con esperanza. Mi esperanza es que exista Dios, pero a Dios nadie lo vio jamás. De Dios no sabemos nada. Somos hormiguitas, como decíamos antes. Entonces, si a mí me dice, ¿usted es creyente? Yo le digo, bueno, yo soy dudante. Prefiero que crea, y yo soy dudante. ¿Usted cree en Dios? Yo espero que haya Dios, ojalá que haya Dios. Rezo a ese Dios desconocido, sí. Entonces, yo no sé, soy agnóstico con esperanza. 3 palabras, Giovanni. Pero magníficas, Sí. magníficas, sí. Si pudieras tener una habilidad o superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Mi superpoder sería para que ese 1% de avariciosos, de angurrientos, de los que acumulan el dinero es el diablo. Yo no creo en el diablo, pero sí creo en lo diabólico del dinero. Ese 1% de la sociedad que es responsable del hambre, de la miseria en África, del desempleo, del desastre de nuestros países, mi superpoder sería arrancarle, robarle todo ese dinero que le sobra para que a nadie le falte lo que a otros les sobra. Yo sí quisiera que antes de concluir, no te ciñas a X palabras, ni mucho menos, te dirigieras a nuestros espectadores y desde ese José Ignacio Pepe el hereje, permitámonos esa libertad de darle un consejo a la sociedad, al ser humano actual en un mundo con tantas falencias, con caminos tan pedregosos, con tantos agujeros y sobre todo un camino tan incierto con todo el daño que le hemos hecho a la naturaleza y nos estamos haciendo a nosotros mismos como seres humanos, entre nosotros mismos. ¿Qué le aconsejas a nuestros espectadores? A ver, en el TikTok de hoy, Giovanni, yo me preguntaba, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Suelen responder pastores, curas y catequistas, a perdonar nuestros pecados, a redimirnos. ¿De qué nos va a redimir Jesús si no habíamos ni nacido ni habíamos pecado nada? ¿A qué vino Jesús? A sacrificarse? Pues no, pues, eso son ideas de San Pablo, que el pobre Pablo era muy fariseo y se inventó todo el rollo del sacrificio. ¿A qué vino Jesús de Nazaret a este mundo? A anunciar el reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino de Dios que anunciaba Jesús y que tenemos que seguir anunciando nosotros? Una sociedad de igualdad, de los mismos valores. En el reino de Dios, cuando a Jesús le preguntaban, Santiago, Pedro, Juan, decían, queremos estar a tu derecha. Y Jesús respondió, un momentico, no le llamen a nadie en este mundo ni padre, ni maestro, ni señor, porque toditos ustedes son hermanos, hermanos y hermanas. La fraternidad universal, el saber que todos los seres humanos valemos lo mismo, superaría la discriminación, superaría el racismo, superaría el machismo, superaría la homofobia. Vivimos en una sociedad de discriminaciones. Como tú me pides un consejo, una palabra, hermanos, hermanas, creamos en el reino de Dios, en el reino que anunció Jesús de Nazaret, que es un reino donde todos somos diferentes, pero todos y todas valemos lo mismo ante la ley y ante los ojos de Dios.